Tutorialesvirtuales.com les da la bienvenida a esta segunda parte del curso de microcontroladores PIC, y en este video nos vamos a centrar en conocer el microcontrolador un poquito más en detalle. La mejor forma de hacerlo es a través de los datasheets que la misma empresa, o a través de las especificaciones que la misma empresa constructora de estos dispositivos llamada Microchip nos entrega en cada uno de ellos. Lo que pretendo hacer es mostrar una base o poner un fundamento sobre los microcontroladores PIC, enseñar en qué se basan, de qué más o menos cómo están construidos y cómo operan, y analizando un microcontrolador como el 16F628A, que es el microcontrolador que vamos a estar utilizando en la primera parte de este curso. Posteriormente podemos utilizar o microcontroladores de gama más baja que ese o microcontroladores de gama más alta que este. Estoy utilizando un microcontrolador, digamos, intermedio, pero nos va a servir para hacer muchos proyectos, muchas pruebas y entender toda la base y todo el fundamento de cómo Microchip trabaja, y posteriormente podemos subirnos a microcontroladores de gama más alta sin ninguna complicación. Para mostrarles que esto es verdad, vamos a hacer una pequeña comparación entre este microcontrolador, el 16F628A, y el microcontrolador, el 16F1937, que es el que contiene el entrenador que tengo para hacer los proyectos que utilizaremos en la segunda parte de este curso para hacer proyectos un poco más complejos. De momento vamos a empezar a mirar un poquito estos microcontroladores y vamos a ver de qué se trata. Lo primero es que estos microcontroladores son microcontroladores de 8 bits, o sea, podemos manejar información a través de este microcontrolador de 8 bits, y es un microcontrolador basado en memoria de tipo flash. Es una memoria que puede ser borrada y puede ser sobrescrita nuevamente. O sea, puede escribirse, puede borrarse y puede volverse a escribir. Eso obviamente tiene una cantidad de veces que se puede hacer. Vamos a mirar entonces algunos detalles de este microcontrolador 16F628. Lo primero que tenemos que entender aquí es que el microcontrolador puede trabajar hasta una velocidad de 20 MHz. Puede trabajar a una velocidad de 20 MHz. Eso implica, si trabajando con 4 MHz, podemos decir aproximadamente que él ejecuta 1.000.000 de instrucciones por segundo. Podemos decir entonces que en 20 MHz podemos ejecutar muchísimas más de estas instrucciones. Había que hacer un cálculo matemático. Posteriormente lo estaremos haciendo cuando estemos trabajando la parte de los temporizadores, para que podamos entender cuál es la velocidad a la que el microcontrolador va a trabajar, o en qué instrucciones va a ejecutar en realidad, trabajando a 20 MHz y trabajando a 4 MHz. Cuando trabajamos a 4 MHz, yo estoy completamente seguro que es una instrucción por cada microsegundo. Eso estamos hablando de que podemos ejecutar 1.000.000 de instrucciones en un segundo, pero no recuerdo exactamente con 20 MHz. Habría que hacer una pequeña regla, y bueno, eso no es lo importante ahora. Ahorita es que este microcontrolador tiene 16 pines de entrada y salida. También este microcontrolador tiene 2 comparadores analógicos. Este microcontrolador tiene 3 temporizadores, 2 de 8 bits y un temporizador de 16 bits. Posteriormente estaremos analizando esos timers, y tiene un comparador capturador de 16 bits y tiene un modulador de pulso, de ancho de pulso de 10 bits, un PWM. Y si vemos algunos detalles aquí importantes, podemos ver, aquí está la memoria flash que tiene el microcontrolador. Es una memoria que soporta 100.000 escrituras. Aquí está, 100.000 escrituras. Como les decía ahora, no es que pueda ser infinita las veces que uno borre y reescriba nuevamente este microcontrolador, sino que tiene una posibilidad de hacerlo sobre 100.000 veces. Y en 100.000 veces el programa no ha funcionado, o complicado entonces. El 16F628, como podemos ver aquí, tiene una memoria de 2048 bytes o palabras. En otras palabras, es decir que esto es una memoria flash de 2K. Lo que podemos decir es que podemos almacenar un programa de 2048 palabras. Tiene una memoria RAM, o una memoria de acceso aleatorio que se borra cada que el microcontrolador es desconectado de la alimentación, de 224 bytes. Y tiene una memoria EEPROM a la que yo puedo accesar a ella por programación
de 128 bytes, o sea, podemos guardar 128 datos ahí en una memoria que cuando el microcontrolador se desconecta, esos datos van a estar ahí. Y podemos ver que esa memoria EEPROM que tiene internamente ese microcontrolador es una memoria que tiene 1.000.000 de ciclos de escritura. Y dice que la información se puede retener hasta por 100 años. Esa es la especificación que tenemos acá. Lo otro, como ya les había dicho, tenemos 16 pines de entrada y salida, un módulo de captura, de comparación y de ancho de pulso de un solo módulo, tiene usar y tiene dos comparadores y tiene dos timers de 8 bits y un timer de 16 bits. Ahora, lo que quiero mostrarle que en realidad el otro microcontrolador que podemos ver aquí es muy parecido a ese. Este es un microcontrolador de gama mucho más alta, pero podemos ver que tiene muchos más periféricos que lo que tenía el microcontrolador anterior. Este microcontrolador, empezando que ya tiene 8192 palabras, esto es que tiene una memoria de 8K, podemos hacer un programa de 8000 palabras, y esto quiere decir que el programa que vamos a desarrollar ahí ya es un programa muchísimo más grande. La memoria EEPROM que tiene es una memoria de 256, como pueden ver acá, es una memoria ya del doble que tenemos en el otro, que es una memoria de 128. Entonces acá podemos ver que tenemos 2048 2K y solo 128. Acá en este otro tenemos, según estamos viendo aquí en pantalla, tenemos 8K y 256. Pero no solo eso, sino que la memoria que nosotros podemos utilizar durante el programa, registros de propósito específico o de propósito general que nosotros necesitamos para guardar datos, contadores y todo esto mientras hacemos nuestro programa, es de 512 bytes, mientras que en el otro era de 200. Si no estoy mal, era de 200. Vamos a mirarlo nuevamente. Aquí está, de 224 en el 16F628. Vamos a continuar mirando aquí algunos detalles para que miremos cuáles son las diferencias. Otra cosa es que este microcontrolador tiene 36 pines de entrada y salida, ya que esto es un microcontrolador de 40 pines. Ya tengo 36, no 16 como tenía en el otro, sino 36, o sea, aquí tengo 20 más. Pero no solamente eso, sino que tengo 14 conversores analógicos digitales, 14 canales. Y no solamente eso, sino que este microcontrolador ya tiene 16 canales de CapSense, o sea, de sensibilidad capacitiva. Esto es para manejar pantallas de tacto, o si usted va a manejar algún teclado que funcione al tacto, ya el microcontrolador viene listo para eso. También tiene 4 timers de 8 bits y un timer de 16 bits, y tiene el mismo usar que tiene el otro, pero este ya es ensanched, o sea, este es un poco más avanzado que el microcontrolador 16F628, pero en realidad funciona de la misma manera, solamente que este tiene unas propiedades un poquito más avanzadas que el otro. Tiene también I al cuadrado C y tiene módulo comparador, capturador PWM, y también viene ensanched, o sea que este también tiene unas ventajas sobre el otro, pero podemos ver que también tiene el CCP normal que tiene el 16F628. Y lo otro que tiene este microcontrolador es que ya tiene un módulo listo para manejar pantallas LCD. Así que, como podemos ver, la única diferencia que tiene el microcontrolador y la forma de trabajar estos microcontroladores es que este tiene un poco más recursos de lo que tiene el otro microcontrolador. Pero si nosotros pudiéramos ver la estructura y la forma de trabajar de estos microcontroladores, nos vamos a dar cuenta que a la hora del test son exactamente iguales, en el sentido de que se programan de la misma manera, tienen las mismas instrucciones. Posiblemente este tenga un poco más de instrucciones, este 16F creo que este lo hicieron con un poquito más de instrucciones, de pronto para manejar la pantalla o algunos detalles, pero en realidad la forma de acceder a las memorias, la forma de leer el programa, la forma de trabajar con los registros de propósito específico es exactamente de la misma forma que se hace. Así que aprendiendo a manejar el 16F628, fácilmente se viene a este microcontrolador que es el 16F1937 y se puede manejar sin ningún problema, o se puede controlar sin ningún problema. Simplemente estudiar cómo funcionan aquellos módulos que trae de más. Vamos entonces a centrarnos en este microcontrolador ahorita mismo. Aquí, como podemos ver,
Quiero mostrarles que este microcontrolador, el 16F628, entonces hacer un pequeño resumen de lo que llevamos, es un microcontrolador de 2K que tiene 224 posiciones o bytes de 8 bits, como pueden ver acá, para almacenar datos en la memoria, y tenemos 128 bytes para almacenar en la memoria EEPROM, que es interna. Tiene dos timers, dos de 8 bits y uno de 16 bits, tiene dos comparadores, tiene un módulo de captura PWM o de comparación, y tiene módulo de comunicación serial, y tiene 16 pines de entrada y salida, tiene 10 fuentes de interrupción que estaremos viendo posteriormente qué significan esas fuentes de interrupción, y su voltaje de operación es entre 3 a 5 voltios, y tiene brownout reset que nos permite tener un reset al inicio del programa, que posteriormente estaremos analizando también. Vamos a mirar un poquito la estructura interna de este microcontrolador, que es lo que me importa ahorita para que conozcamos bien. Aquí está. Entonces, como podemos ver, aquí está el diagrama en realidad de lo que tiene el microcontrolador internamente. Esto es lo que el microcontrolador realmente tiene por dentro. Como podemos ver, tiene dos puertos. Aquí está el por A y el por B. Son dos puertos cada uno de 8 bits. Aquí está de 8 bits cada uno. Por lo tanto, tengo 16 pines dividido en dos puertos, cada uno de 8 bits. Y otro de los módulos que tengo, de los periféricos que tenemos los timers. Aquí están el timer 0, el timer 1, el timer 2, el WEPROM, el USAT, el CCP o el módulo de comparación. Tengo el comparador, y internamente el microcontrolador, esto es en sí lo que tiene el microcontrolador. Tiene la memoria del programa, que es una memoria de tipo flash. El level, el stack level o la pila del programa es una pila de 8 niveles. Esto posteriormente cuando empecemos a hacer los programas, estaremos analizando qué es esta pila. O sea, yo puedo almacenar el puntero del programa, dónde va mi programa, o almacenar las memorias, posiciones donde voy en mi programa, puedo almacenarlas aquí, y es una memoria de tipo LIFO. Es el primero, el último en entrar es el primero en salir. Posteriormente estaremos analizando esto. Tenemos también el registro de la memoria RAM, que ya sabemos que es de 224 posiciones. Tengo el FSR, que es un registro de propósito específico. Posteriormente tenemos el registro de instrucciones, tenemos unos multiplexores, como podemos ver acá, y estos multiplexores sirven simplemente para yo saber a qué es lo que voy a estar conectando siempre, si al puerto A, al puerto B, si voy a hacer una operación lógico-aritmética. Y este es el bus de datos, que podemos ver que el bus de datos es un bus de datos de 8 bits, y el bus de direcciones o el bus del programa es un bus de 14. El bus que hay entre el registro de instrucciones y la memoria es un registro de 14 bits. Eso quiere decir que es aproximadamente 2 bytes, por eso es una palabra, pero una palabra sería 16 bits, que serían 2 bytes, pero acá es menos 2. Aquí está el programa, el contador del programa es de 13 bits. Y bueno, esto ya son datos técnicos que, si ustedes saben un poquito de electrónica digital, yo sé que entienden todo esto que les estoy explicando sin ningún problema. Importante este registro de trabajo, este WREC, que es un registro de trabajo de 8 bits. También lo vamos a estar utilizando todo el tiempo, porque todas las operaciones matemáticas que hace la ALU, que es la unidad aritmético-lógica, se hacen directamente con un registro de propósito específico más el registro W, y eso lo estaremos viendo entonces también cuando estemos haciendo nuestro programa. Este es un microcontrolador en realidad por dentro. Haga de cuenta que usualmente uno tiene un computador, y en un computador entonces está el microprocesador. Toda esta parte sería el microprocesador, toda esta parte que les estoy mostrando acá. Los puertos, el microcontrol en un computador tiene que el USB, que el puerto del teclado, que el puerto de la cámara. Esos son los puertos a través de los cuales nosotros podemos conectar diferentes dispositivos con nuestro microcontrolador.
tiene memoria EEPROM, tiene puerto serial, puerto paralelo, toda esta cantidad de cosas. Entonces el microcontrolador tiene todo esto, pero lo tiene interno dentro de un solo chip. Esto es lo que tiene todo el microcontrolador internamente, y que por medio de código de programa, o por medio de código ensamblador, o por medio de código en C, nosotros accesamos a todo esto, o accesamos a la memoria, o accesamos a la memoria RAM, o accesamos al puerto A, o accesamos al puerto B, o accesamos al registro de trabajo, o a cada uno de los temporizadores, y todo eso lo hacemos por medio de código de programación. Esto es, entonces, aquí es importante, está distribuido el microcontrolador, cómo es que el microcontrolador se puede configurar, y una cosa que es importante que entendamos desde este mismo momento y que nos sirve en este microcontrolador y en cualquier otro microcontrolador de gama más alta, es que los pines funcionan con propósitos múltiples, no solamente con un solo fin, sino con varios fines. Por ejemplo, aquí tenemos el puerto RA y el puerto A, que empieza desde el RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5 y RA6 y RA7. Aquí podemos ver que son estos 5 pines, estos 8 pines que les estoy mostrando acá, que son 8 bits como tal, pero cada pin de estos puede ser configurado de una o de otra manera. Por ejemplo, el puerto RA0 puede ser configurado como un puerto de entrada y salida, pero puede ser configurado como una entrada analógica también, para hacer un conversor analógico digital, hacer una lectura analógica y convertir esa lectura analógica en una lectura digital que pueda ser leída e interpretada por el microcontrolador. Por ejemplo, supongamos la luz, necesito tomar la luz es una señal analógica, necesito digitalizarla para poderla mostrar en un LCD o poder hacer alguna medición con ella, se sobreexpuso a la luz, sacar una alarma o cualquier cosa, entonces lo puedo hacer por estos pines análogos. Y como podemos ver, entonces tenemos una entrada analógica, otra entrada analógica, otra entrada, tenemos 4 entradas analógicas. Entonces podemos ver que el pin RA0 puede ser un pin de entrada y salida digital 1 o 0, o puede ser una entrada analógica. Igual el RA1 puede ser un pin de entrada y salida, o puede ser una entrada analógica. Y así sucesivamente. Así funcionan los pines de los microcontroladores. En todos los microcontroladores un pin puede ser configurado de una forma o de otra forma, y es necesario entonces poder entender qué es lo que requiere hacer con el microcontrolador, porque accesar a todo esto se hace a través de programa. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el RA3 ya hace parte del comparador 1 y el RA4 hace parte del comparador 2. Podemos ver que el RA5, como está aquí, es también un pin de master clear, o sea que se puede poner como un reset. En vez de utilizarlo como un pin de entrada y salida, puede ser el reset del microcontrolador, un reset externo. También podemos ver que el RA6 y el RA7 se pueden convertir en la entrada del reloj del microcontrolador, porque el microcontrolador tiene un reloj interno, pero usted puede configurar un reloj externo a través de los cuales él va a hacer las divisiones de tiempo interiores. Él tiene un reloj interno, pero a veces por cuestiones de seguridad, por cuestiones de estabilidad, es mejor ponerle un reloj externo. Por lo tanto, si ponemos un reloj externo, ya estaríamos perdiendo 2 pines del microcontrolador, dependiendo de cómo vayamos a poner ese reloj. Igual con el puerto 8, que son estos 8 pines que estoy remarcando aquí, que es un puerto de 8 bits, podemos ver que los pines también tienen diferentes funciones. Por ejemplo, el RB0 también es un pin de interrupción, el RB1 es un pin de transmisión o recepción de datos o recepción de datos. También el RB2 es un pin de transmisión o un pin de CK, y esto es si voy a utilizar el USAR o si voy a utilizar el SPI, o sea, el I al cuadrado C, dependiendo del módulo que vaya a utilizar, entonces el pin del microcontrolador se comporta de esa manera. Yo sé que esto que estamos hablando en este momento es datos técnicos, pero es necesario entenderlos, debido a que a medida que vayamos a entrar a programar es necesario poder tener todas estas bases y comprender. Importante es que si nosotros fuéramos a un microcontrolador mucho más grande que este, tal vez un pin de microcontrolador no se multiplexe entre 2 funciones, sino que pueda ser multiplexado entre 2, 3 o 4 funciones, como aquí podemos ver, por ejemplo, el RB7. El RB7 no solamente cumple una función, sino que cumple otras 2 funciones que podemos ver
por acá. Eso lo estaremos viendo a medida que vayamos haciendo nuestros programas, cuando hagamos un comparador analógico digital, cuando estemos jugando con entradas y salidas, comunicaciones seriales, comunicaciones con memorias y al cuadrado C, y dependiendo de todo eso vamos a estar utilizando los recursos del microcontrolador. Esto es lo más importante que tiene el microcontrolador entender dentro de sus características. Ahora, hay una parte importantísima en el microcontrolador, esto se devolvió, que es esta parte, que es muy importante que lo vayan estudiando. Bueno, esta parte es importante. Aquí podemos ver el programa como tal en el 16F628, aquí está. El 16F628 dijimos que tiene una memoria de 2K. Una memoria de 2K, entonces la memoria del programa de este microcontrolador está organizado en la posición 0, es la posición reset, es el vector reset. Lo que quiere decir eso es que cuando el microcontrolador se inicializa, él siempre ejecuta un reset y va a esta posición 00. Por ejemplo, si se va la energía y el microcontrolador se queda sin energía y cuando vuelva la energía, él hace un reset y ese reset que hace va a este vector número 0. Posteriormente tenemos 1, 2 y 3 posiciones que no se utilizan y posteriormente está la posición número 4 que es la posición del vector de interrupción. Cada vez que el microcontrolador haga una interrupción, inmediatamente va a este vector número 4. Ya ahí en ese vector número 4 nos corresponde a nosotros verificar qué interrupción fue para saber cómo vamos a atender esa interrupción, pero posteriormente hablaremos de qué son las interrupciones. Y en la posición número 5, ahí empieza el programa como tal. Y podemos ver que esta entonces tiene dos mapas o dos bancos de posición de memoria del programa. En este caso desde la posición 00005 hasta la posición 03FF, que estos son 1024 posiciones. Estamos hablando de que aquí tenemos 1024 posiciones, pero como este microcontrolador es de 2048, por lo tanto entonces desde la 3FF hasta la 7FF estamos trabajando entonces con el PIC 16F628. Estas dos posiciones que tenemos acá son las dos que podemos utilizar en el programa como tal. Ahora, los registros, la memoria RAM, que son los registros de propósito específico, que son los que yo puedo almacenar información, pero que esa información cuando el microcontrolador se desenergiza, se eliminan, es una memoria que está dividida en 4 bancos, y para accesar a esos 4 bancos se hace a través de un registro se hace a través de la modificación de un registro, de la modificación de los bits de un registro, que ya vamos a ver cuál es ese registro. Entonces aquí es como están esas 4 bancos, aquí lo podemos ver, estos son los 4 bancos que tenemos en el microcontrolador 16F628. El banco 0, el banco 1, el banco 2 y el banco 3. Aquí está. Como podemos ver, todas estas posiciones que nosotros vemos como timer 0, PSL, status, FSR, esos son registros específicos que tiene el microcontrolador. Son registros específicos que tiene el microcontrolador y sirven para controlar el microcontrolador. Sirven para controlarlo, modificarlo o configurar el controlador. Y desde la posición 20H hasta la posición 6FH, nosotros tenemos 80 bytes de propósito específico. Como podemos ver, tenemos 80 bytes, acá tenemos otros 80 bytes en el banco 1 y en el banco 2 tenemos 48 bytes. Esto nos da entonces 160 más 48, nos debería dar los 220 pedazos que nos dice allá que tiene este microcontrolador. Entonces, como podemos ver, en cada uno de los bancos de la memoria RAM, entonces hay registros que son específicos. Por ejemplo, si yo necesito accesar al TRIS A, que es el registro de configuración del puerto A, ese registro siempre está en el banco 1. Acá podemos ver. Hay algunos registros que cuando yo esté en cualquiera de los bancos siempre los tengo mapeados. Por ejemplo, yo tengo el status, que está en cada uno de los bancos.
En cada uno de los bancos está ese. Entonces no importa en qué banco esté, yo siempre apuntando a la dirección 03H, siempre voy a estar en estatus, o en la 83H, o en la 103, o en la 183H. Igual el FSR, igual el registro, por ejemplo, la opción, el registro opción está en el banco número 1 y en el banco número 3 se repite, y por ejemplo el timer 0 está en el banco número 0 y en el banco número 3 se repite. Pero como les dije anteriormente, todas estas cosas van a ser mucho más entendibles en el momento que empecemos a hacer nuestros programas. Vamos a mirar cómo es que se modifican todos estos registros, cómo funcionan, para qué sirven y qué hago con ellos. ¿Qué hago con el PIR? ¿Qué hago con el PIE? ¿Qué hago con el PECON? ¿Qué hago con el Timer 2? ¿Y qué hago con el TREC, el RCREC? Y todo esto lo vamos a estar utilizando a medida que vayamos utilizando nuestro programa. Importante ahora entender que son registros que yo accedo desde el microcontrolador, y al modificarlos estoy configurando el microcontrolador para que funcione de una u otra manera. Por ejemplo, si quiero que un puerto funcione como entrada analógica y no como entrada y no como puerto de entrada y salida, entonces yo tengo que venir aquí a estos registros de propósito específico y trabajar con ellos. Así es que están entonces mapeada la memoria. Ahora, hay una cosa importante que es esta parte acá. Estas son los propósitos, los registros de propósito específico, o los Special Register. Y estos registros que están aquí muestra cada uno de los bits de estos registros. Posteriormente los vamos a estar analizando uno a uno. Por ejemplo, el status. El status es uno de los registros más importantes que tiene el microcontrolador PIC, porque a través del registro status nosotros incluso controlamos en qué banco vamos a estar de la memoria, modificando el bit RP0 y el bit RP1. Nosotros podemos saber qué operación, si una operación lógico-matemática dio negativa, si dio positiva, si lleva, si no lleva. Todo eso lo hacemos a través del registro status. También los registros por A y por B, como pueden ver acá, están directamente relacionados aquí. Pero lo interesante de esto es que estos datasheets de Microchip son muy buenos, porque posteriormente vamos a ver cómo cada uno de los registros está especificado y nos dice para qué sirve cada uno de los pines. Por ejemplo, el status register o el registro estado, aquí nos muestra cada uno de los bits que tiene ese registro y nos dice para qué sirve cada uno de ellos. Por lo tanto, es muy bueno este datasheet. Y mantenemos, por ejemplo, el option register, nos dice qué hace ese registro, qué pines tiene, para qué sirven esos pines y qué hacen cuando se configuran esos pines. Esto lo vamos a estar viendo, igual el registro INCON, igual el registro PIE y cada uno de los registros que tiene este microcontrolador. Quiero entonces que vayan adelantando un poquito y ustedes puedan ir analizando este microcontrolador, puedan ir conociéndolo un poco, porque ya en el próximo tutorial nos centramos entonces a hacer algunos proyectos con él y a ir entendiendo un poquito más en claro toda esta teoría que hemos visto hoy, que es importante tenerla en cuenta. Hasta la próxima.